De la mañana con 18 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Bernardo Vega. Él es médico investigador y también docente de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Las resoluciones del COE Nacional que se vuelva al teletrabajo de acuerdo a la disponibilidad del personal, sobre todo en el sector público, sin dejar de atender a la ciudadanía. ¿Cómo lo mira usted? ¿Es la decisión adecuada ante este incremento inusitado del tema de los contagios de COVID-19, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Hernán. Un saludo a quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, yo pienso que hay que tomarle varias consideraciones, ¿no?, ante una resolución. La primera, ¿es necesario que se haga algo? La respuesta es sí. Dentro de los criterios epidemiológicos para el manejo de la pandemia del COVID, que no son recientes, sino vienen desde el inicio de la pandemia, una positividad superior al 5% requiere medidas y la respuesta es sí. En promedio, la positividad en el país es un 40%, y hay provincias como las de la SUAY que tienen un 40%, y otras, por ejemplo, como nuestra vecina provincia del Cañar, donde existe un 75% de positividad. La segunda, evidentemente, es el número de casos, y la tercera medida que se tiene que analizar es obviamente un creciente número de pacientes que están siendo hospitalizados y ventajosamente con una positividad o la posibilidad de llegar a cuidados intensivos menos gracias a un proceso de vacunación exitoso que se tiene que reforzar. Medidas de teletrabajo, y yo pienso que definitivamente pueden darse, sobre todo deberían ser focalizadas en áreas donde existe un crecimiento más agresivo o más permanente de los casos de COVID. Yo pienso que de alguna manera estas medidas pueden resultar complementarias, evidentemente ante una situación donde también es discutible la decisión del COE Nacional de bajar a 5 días los días de aislamiento más 2 días de mascarilla. Es decir, se podría complementar el teletrabajo, obviamente con una menor estancia o menor aislamiento que podría darse para compensar de alguna manera. Las dos medidas yo pienso que tienen que ser analizadas de acuerdo al contexto local. Lo que sí me parece es evidentemente que muchas de las veces desde la academia, desde los gremios profesionales, se venía solicitando acciones al COE Nacional después de la decisión que también fue bastante compleja, el retiro total de la mascarilla, porque ya se veía venir definitivamente, a más de la presencia de las variantes, ya se veía venir desde principios del mes de mayo el incremento constante y sostenido del número de casos que definitivamente desemboca en un cuadro bastante complejo que existe. Doctor, ¿la medida por 15 días es suficiente o en 15 días habrá que analizar qué hacer? ¿Continuar o suspender? Esperemos. Yo realmente creo que definitivamente tiene que ser analizada. Es decir, el proceso dentro de la pandemia tiene que ser móvil, tiene que ser o adaptarse a las circunstancias que se van dando. Tiene que justamente indicar o tener los indicadores como el número de casos y además la estancia hospitalaria para poder obviamente tomar decisiones de acuerdo al momento que se va presentando. En 15 días tendrá que analizarse, no retirarse del todo las medidas. ¿Se debería analizar el tema del retorno al uso de la mascarilla obligatoria en espacios abiertos y cerrados? Mire, yo pienso que esa justamente es uno de los detonantes de lo que está sucediendo ahora. Siempre, obviamente, el asunto de la mascarilla se tomó como un escenario de triunfo ante una pandemia. Sin embargo, el retiro total, pese a que existían casos y rebrotes, genera conflictos y genera problemas. Creo que, por ejemplo, ciudades como las de Cuenca, Guayaquil, donde la ordenanza está vigente, o las ordenanzas están vigentes para el uso de mascarillas, han tenido de alguna manera una efectividad. Por ejemplo, comparando el número de crecimientos de casos que ha tenido la ciudad de Cuenca versus la provincia de la SUAY y versus otra provincia, definitivamente ha sido
si bien se ha dado, ha sido menor o en menor cantidad que en estos otros lugares, definitivamente por esta ordenanza. Sin embargo, existe información contradictoria. Mientras está vigente una ordenanza de un cantón, el Código Cantonal Nacional retira las mascarillas. Entonces, creo que es importante en estos momentos principalmente mantener el uso de mascarilla y sobre todo, creo que ahí sí totalmente de acuerdo con el plan del Ministerio de Salud Pública de incrementar la vacunación a nivel nacional. Ahora, justo iba a esa consulta, doctor. ¿Un refuerzo, es decir, tercera dosis, o habrá que exigir el segundo refuerzo una vez que cumplan los plazos? Mire, yo creo que es importante y creo que fue exitoso el primer plan de vacunación porque prácticamente después de en promedio nacional de un 83%, 84% de 2 dosis completas, prácticamente hubo un periodo largo donde no existía hospitalizaciones o existían muy pocas hospitalizaciones por COVID. Y eso efectivamente fue el resultado de la vacunación. La tercera dosis o el primer refuerzo está alcanzando un porcentaje recién de un 39% de la población y evidentemente para que sea óptimo debe ser superior al 85% y con la cuarta dosis de refuerzo no se supera el 5% de la población vacunada. Y ojo, y obviamente estamos hablando de promedios de vacunación de un 83%. Creo que es necesario justamente hacer un recuento que en aquellas provincias donde no existe un porcentaje superior al 80% de vacunación, por ejemplo Cañar, por ejemplo Cotopaxi o el mismo Guayas, debe generarse un proceso educomunicacional y obviamente una campaña más informativa, más intensa, para que se pueda lograr justamente el completar el número de vacunas adecuadas con sus respectivos refuerzos. Ahora, doctor, ¿habrá que exigir nuevamente el carnet de el primer refuerzo o segundo refuerzo para ingresar a los lugares públicos nuevamente? Porque hay gente que ya no quiere vacunarse, ya les convenció la idea de que a todo pasó, la pandemia se superó y no hay nada más que hacer. Es decir, estamos salvados. Necesariamente yo pienso que hay que buscar estrategias para alcanzar un porcentaje de vacunación adecuado. No descarto y obviamente generó algo de efectividad el exigir el carnet de vacunación, por ejemplo, para espacios públicos, por ejemplo, para actividades de tipo de ingreso a centros comerciales o a cines, etcétera. Generó obviamente una respuesta positiva, pero yo pienso más allá de la exigibilidad, espacios como este y obviamente espacios educomunicacionales que el Ministerio de Salud y el Estado generen son sumamente beneficiosos para obviamente hacer frente a esta sexta ola que definitivamente es necesaria tomar acciones conjuntas. Doctor, quiero agradecerle, muy amable, que tenga un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias. Al contrario, un buen día. A usted, doctor Bernardo Vega, médico investigador y docente.